Continuamos con nuestra serie. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder estar un día más en su casa, un domingo más compartiendo de su palabra, un domingo más en el cual el Señor puede guiarnos a través de toda la historia o de todo lo que vamos aprendiendo a través de Nehemías. Como Pastor Jonathan ya lo dijo, mi nombre es Ferry, soy uno de los pastores de Iglesia La Gracia y tengo el privilegio de compartir la palabra en esta mañana. Como hemos recordado, durante estas series hemos visto 5 capítulos donde nos han enseñado a cómo Nehemías llega a cumplir una misión muy importante, a cómo llega él a cumplir el propósito que Dios había puesto en su corazón, a cómo él, a pesar de las dificultades, a pesar del temor, a pesar de las dudas, él viene y va a cumplir el propósito que Dios había puesto en su corazón. Y eso nos enseña o nos demostraba cómo la fe, la determinación y el compromiso podían transformar la historia de Jerusalén al construir las murallas. Y eso nos ha enseñado a nuestra vida cómo nosotros asimismo podemos reconstruir cada área de nuestra vida a través de estos ejemplos. Y eso nos han estado enseñando durante estos 5 capítulos. Y algo muy curioso es que no importa dónde estemos, no importa lo que hagamos, siempre va a haber oposición. ¿Amén? Eso siempre va a estar ahí. Y vemos cómo en la historia habían 2 personajes que estaban ahí quizá queriendo molestar la obra del Señor. Pero Nehemías tenía algo muy característico en él. Y él sabía quién lo había enviado. Él sabía quién era Dios. Él sabía cuál era el propósito que Dios quería cumplir. Y entonces, en el capítulo 6 de Nehemías, vemos en esta mañana esta pregunta muy importante que es el tema de hoy. Y es, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo nos defendemos ante esas situaciones? Y en el capítulo 6 veremos cómo este líder, como Nehemías, se defendió de los ataques y las distracciones que el enemigo quería poner en él. Y cómo pues, su ejemplo nos ayuda a nosotros a entender lo importante que es mantener el enfoque. También nos ayuda a entender el discernimiento y sobre todo tener una integridad ante Dios. En estos estudios que hemos estado viendo, hemos aprendido y hoy esperamos que el Señor pueda hablar a nuestros corazones a través de esto y que nosotros realmente podamos estar receptivos y atentos a lo que el Señor quiere decirnos. Y volviendo al punto principal, ¿cómo te defiendes? Esta pregunta es muy importante. Yo me hacía esta pregunta de decir, o al imaginemos todos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos defendemos nosotros si escuchamos que quizá hay otra persona que comienza a difundir mentiras sobre nosotros? Que comienza a difundir mentiras, que comienza a decir en nuestro trabajo que hicimos algo deshonesto, que traicionamos a alguien o que incluso no somos una persona en quien confiar. Tomemos ese momento, ese pequeñísimo momento de decir, ¿cómo me defendería? ¿Qué haría yo? Al ver que en algún momento hay alguien que está levantando o diciendo mentiras sobre mí, ¿cómo nos defendemos? Y es importante entender que no importa dónde estemos, nosotros siempre en la vida vamos a tener este tipo de ataques. No importa si somos líderes, si somos empleados o si somos jefes, si somos madres o si somos padres de familia, o seamos creyentes comprometidos 100% a la obra del Señor, tarde o temprano vamos a recibir o vamos a tener situaciones que van a intentar desanimarnos, desviarnos o incluso peor, hacernos caer. Entonces, estos ataques a veces llegan en forma de distracciones, en forma de situaciones que quizá a veces al principio parecen inofensivas, pero que nos apartan de nuestro propósito real, y es ahí el problema. ¿Cómo nos defendemos? Muchas veces nosotros quizá
hemos querido o hemos actuado de una manera equivocada. Yo me recuerdo cuando yo estaba en mi iglesia anterior, cuando estaba recién bautizado, recién convertido, y yo quería servir al Señor. Yo tenía esa emoción, esa pasión por servir a Dios y decía, ay, yo quiero hacer de todo, porque estaba recién bautizado y el privilegio de poder servir me había sido otorgado en ese momento. Y yo estaba tan emocionado de poder servir y empecé a involucrarme en que había que hacer limpieza, en la bienvenida, en muchas cosas. Y en un momento era tanta mi emoción que al escuchar que otra persona comenzaba a decir cosas sobre mí o comenzaba a hablar a mis espaldas, a ponerme en mal con los otros líderes, a decir cosas que yo no había hecho, o quizás sí, no me acuerdo, pero empezaba a poner esos pequeños ataques. Y al principio yo decía, no me importa, pero por dentro había algo en mi corazón que no me dejaba en paz. Y tristemente yo comenzaba a pensar, ¿cómo me voy a defender? ¿Qué voy a hacer? Y cuando escuchaba todo lo que habían dicho de mí, mi corazón empezaba a enojarse, a entristecerse, porque se supone que estaba en un lugar sirviendo a Dios o queriendo servir a Dios, pero esos ataques comenzaban a venir. Y mi corazón comenzaba a llenarse de rencor, comenzaba a llenarse de amargura, comenzaba a llenarse de esas situaciones en las cuales incluso yo empezaba a ponerme a pensar, ¿cómo me voy a vengar? ¿Cómo voy a tomar venganza de esta situación? Gracias a Dios no pasó a más, porque en ese entonces no tenía tanto el carácter como para afrontar la situación, sino tristemente, más allá de accionar, mi corazón comenzaba a llenarse de ese enojo, de esa frustración, al ver de qué manera podía yo defenderme, de qué manera podía yo con mis propias manos tomar acción ante eso y tomar esa situación en la cual quizás no debía hacerlo, quizás obviamente no debía accionar y no debía hacer o responder ante esas situaciones, pero eso causaba en mí una frustración, un desánimo y, si es así decirlo, causaba en mí ese pecado en el cual yo deseaba el mal hacia la otra persona. Pero yo digo, ¿cómo no me leí en ese entonces Nehemías 6? Porque Nehemías en este capítulo nos enseña y nos da un modelo claro de cómo defendernos ante estos ataques. Y no solo en la iglesia, no solo acá en la iglesia, no solo en un ministerio, sino también nos va a enseñar a cómo comportarnos nosotros en cualquier área de nuestra vida. Estamos intentando reconstruir unas murallas, pero no son solo unas murallas de la iglesia, sino también ahí en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, cuando somos jefes, como somos empleados, en nuestros hogares, como somos esposos, padres de familia, madres de familia. Y esto nos enseña a nosotros o nos va a ayudar a cómo tener un modelo de cómo debemos ser, tomando el ejemplo de Nehemías. Vemos cómo Nehemías nos da este ejemplo claro. Y el punto número 1, yo lo resumí en 3 puntos principales. Primero, manteniendo el enfoque. ¿El enfoque en qué? En la misión que Dios nos ha encomendado o incluso en la responsabilidad que Él ha permitido que nosotros tengamos sin caer en las distracciones. También manteniendo o teniendo discernimiento para reconocer el engaño y no dejarnos manipular a través de las situaciones que puedan presentarse en cualquiera que sea la situación. También viviendo con integridad sin comprometer nuestra fe en Dios, ¿sí? Entonces vemos ese modelo de cómo Nehemías nos enseña a poder replicarlo, por así decirlo, poder replicarlo y poder tenerlo en nuestro contexto. Hoy vamos a aprender cómo aplicar esas verdades en nuestro trabajo, no solo en el liderazgo, sino en nuestra vida cotidiana, y cómo cuando llegan los ataques sepamos cómo defenderlo y no lo hagamos como el Ferry de 18 años,
que lo primero que buscaba era venganza, sino que realmente nos pongamos a pensar cómo es que nosotros vamos a reconstruir esas murallas ahí en el lugar donde estemos. Entonces, como primer ataque, yo lo puse así, como 3 ataques. Entonces, el primer ataque que vemos en esto es la distracción. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Dice Nehemías, y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir leyendo nuestra Biblia. Todos ahí pueden ir leyendo acá o pueden ir viendo en su Biblia. Dice Nehemías capítulo 6 versículos 1 al 4. Dice: Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que ya había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Sanbalat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos trataban de hacerme daño. De modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. Vemos cómo en esta situación el muro estaba casi terminado y solo faltaban las puertas. Y esto me ponía a pensar cuando nosotros teníamos un evento. Todo iba saliendo tan bien en el evento, todo estaba preparado, todo estaba listo, teníamos ya todo lo necesario para hacer un evento evangelístico. Y lo que se me había hecho raro es que todo nos estuviera saliendo tan bien, tan bonito, tan perfecto. Y yo decía, bueno, gloria a Dios que todo está saliendo bien, que todo va tranquilo, no tenemos ningún problema. Pero justo el día antes de empezar el evento, yo me recuerdo que era en un campo, era una actividad juvenil y era en un campo. Y los días anteriores, todos los días había habido sol. Y en un momento de eso, antes de comenzar, ese día nos cayó un gran aguacero y veíamos cómo podíamos pensar que el enemigo está queriendo atacarnos, el enemigo está queriendo desanimarnos, el enemigo está queriendo poner tropiezos en nuestra vida. Y así muchas veces pasa cuando nosotros estamos queriendo hacer la obra de Dios. Cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, creo que sí, a todos nos ha pasado, cuando decimos, hoy quiero servir al Señor. Ahí en nuestro trabajo queremos dar el ejemplo, o queremos una noche, decimos, quiero servir a Dios. Hoy realmente voy a entregar mi vida a Dios. Y queremos hacer las cosas bien. Queremos hacerlas, que las cosas vayan bien, pero llegamos al trabajo y nos encontramos con alguien que quizá no nos cae tan bien, hay problemas, hay roces, hay situaciones difíciles en ese lugar. O incluso a veces decimos, quiero hacer las cosas bien, hoy Señor, usa mi vida, usa mis manos y wow, pasamos un bonito domingo, una bonita alabanza, una bonita prédica, pero salimos allá afuera y nos encontramos con situaciones que creemos que este día estuvo tan bonito. Y al salir y encontrarnos con una realidad en el mundo, encontramos esos tropiezos, ¿verdad? Lo hemos vivido. Hemos estado en esa situación. Y Nehemías en esa situación veía cómo el muro ya estaba terminado. Lo único que faltaban eran las puertas. Pero también no faltaban esos 3 tipos que estaban constantemente intentando interrumpir en la obra del Señor. Y eso va a ser así siempre. ¿Qué dice Sanbalat, Tobías y Gesem, que eran enemigos de Nehemías, intentaban detener esa obra? Incluso lo invitaron a una reunión en el valle de Ono con la intención de hacerle daño. Yo me imagino a Nehemías en esa situación. Nehemías estaba ahí trabajando, dirigiendo todo y ¡pling! Un WhatsApp. ¿Qué pasó aquí? Y ellos le decían, mira, reunámonos para platicar, para hablar. Lo ignoraba y seguía trabajando, seguía esforzándose. Cuando ¡pling! Otra vez otro mensaje, nos reunamos, platiquemos. Y él lo ignoraba. Así estuvieron
4 veces. La insistencia de querer tener ese ataque con Nehemías era tan insistente que Nehemías llega en un momento en el cual se cansa de solo recibir la notificación y viene, le responde ahí mismo y les dice: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Y miren, la falta de enfoque en nuestras áreas de la vida nos hace vulnerables. Cuando nosotros permitimos que estas distracciones nos alejen de nuestras responsabilidades, somos vulnerables. Mire, yo trabajaba en una obra misionera hace unos años con un amigo, y no porque era una obra misionera todo era color de rosa. Cuando yo quise comenzar mi servicio a Dios, ahí en mi trabajo, porque era un trabajo también, yo escuchaba, era una obra misionera donde atendíamos enfermos referidos del hospital y ellos llegaban con diferentes problemas. Lo difícil aquí se tornaba no en las personas que atendíamos, sino en las personas de liderazgo que me rodeaban, personas que estaban en el liderazgo. Y yo, queriendo hacer las cosas bien, llevábamos la contabilidad de todo. Nosotros, así como acá, no pedíamos dinero a la gente, todo lo hacíamos con contabilidad. Pero en eso entendía el enfoque de los demás, que no era tanto el servir a Dios, sino que su enfoque era otro. Su enfoque se había desviado al deseo de tener economía o dinero o tener poder o incluso sentirse importantes en una obra. Y era muy diferente la visión que teníamos. Y en eso, cuando yo quería hacer las cosas bien, ellos interrumpían poniéndome en mal con el líder. Gracias a Dios, el misionero es muy amigo mío. Él me conocía y sabía quién era yo, sabía lo que hacía yo. Y es por eso que nunca llegó a más. Pero siempre había ahí situaciones difíciles. Y muchas veces quizá en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres de la vida cotidiana, también nos encontramos con estas situaciones difíciles. Estas situaciones en las cuales nosotros queremos hacer las cosas bien. Queremos mantener nuestro trabajo bien hecho, pero por situaciones externas a nosotros comienzan a venir esos ataques queriendo desviarnos de nuestro enfoque principal. Y muchas veces nosotros quizá hemos tomado esas salidas y hemos tomado esas vías rápidas y en vez de construir los muros a nuestro alrededor para poder reavivar esa fortaleza, hemos destruido nosotros mismos esas murallas. Pero si Dios te dio una tarea, no tenemos que dejar que el miedo o las críticas nos detengan, sino tenemos que mantenernos enfocados en lo que realmente tenemos que hacer, en lo que realmente debemos cumplir. En la vida espiritual, tanto en la relación con Dios, no debemos dejarnos desviar por las cosas que el mundo nos ofrece. No podemos dejarnos desviar por las cosas, ya sea el dinero, por la posición, por la fama o por las cosas materiales del mundo. Yo, en mi caso, a mí me gusta mucho hacer música y muchos, quizá algunos de ustedes, no creo que no todos, pero algunos de ustedes han escuchado la música que yo hago y es una música juvenil, es una música estilo rap en la cual en mi juventud, yo también tengo un pasado, que a mí me gustaba hacer música juvenil para los jóvenes. Y yo me recuerdo cuando yo comencé, yo escribía mis canciones, me invitaban a cantar a un servicio juvenil y hacía mi música y todo y muy bonito. Pero comenzaron a haber intereses de otras personas en las cuales llegaban y me decían: Manu, pero tu música sí va a llegar a los jóvenes, pero va a llegar a poquitos jóvenes. ¿Por qué no mejor empezamos a lucrar con eso? Cobremos y hagamos algo más. Incluso me ofrecieron grabar reggaetón. O sea, era una cosa donde su enfoque era totalmente distinto
y en lo que menos les interesaba era bendecir la vida de los jóvenes. Y yo obviamente dije que no lo iba a hacer, pero vamos al punto de que cuando nosotros queremos hacer las cosas bien, nunca va a faltar algún momento donde vengan estos ataques y quieran distraernos de nuestro enfoque principal. En tu trabajo, en tu familia, ¿qué es lo principal en cada una de estas áreas? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Nehemías no se dejó desviar, no dijo, voy a dejar aquí un ratito esto y voy a ir a tomar un café con estos tres y a ver qué tienen para decir. Porque él sabía que la distracción iba a detener la obra de Dios. La distracción iba a ponerle ese alto en la obra de Dios. Entonces Nehemías no cayó en esa trampa de la distracción. Pero como no funcionó, al ver que ellos no lograron distraerlos de su enfoque principal, ellos siguieron intentando. Y vemos cómo sus enemigos intentaron algo más peligroso. Intentaron la manipulación. Y el segundo ataque que vemos aquí es cómo comenzaron o cómo intentaron a poner mentiras y miedo. Nehemías tenía su enfoque principal y él sabía a qué Dios lo había enviado. Él sabía qué era lo que Dios le había enviado a hacer. Pero estos enemigos querían seguir atacando y ellos ponían miedo, mentiras y algo con lo que Nehemías sabía cómo defenderse era con el discernimiento. Porque vamos a ver qué dice Nehemías capítulo 5, capítulo 6, versículos 5 al 9. Y dice, la quinta vez el sirviente de Sanballat llegó con una carta abierta en su mano que decía, circula un rumor entre las vecinas y Gesem me asegura que es cierto, que tú y los judíos piensan en rebelarse y que por eso, construyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser rey. Eso le decían a Nehemías. Me están diciendo que hay un rumor en que tú quieres ser rey. También dice el versículo 7, informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Y dice, puedes tener la seguridad de que ese informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Y yo le respondí, todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos y creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. ¿Qué estaba pasando aquí? Los enemigos de Nehemías enviaron una carta con un rumor falso diciéndole que aseguraban sus informes que Nehemías quería tomar la posición del rey. Ellos querían meter ese miedo en Nehemías diciéndole, todo esto va a llegar a oídos del rey. Y quizá poniéndonos en la posición de Nehemías, quizá él por el temor hubiese dicho, esto va a llegar a oídos del rey, al rey que donde yo era copero, que él me brindó los permisos para llegar a este lugar. Mejor, ¿saben qué? Yo mejor ya no sigo esto porque esto iba a significar una muerte segura. Y quizá Nehemías en ese momento, yo me pongo a pensar qué pasaría por su mente siendo un ser humano. Creo que a todos nos pasa cuando queremos, como les decía, hacer las cosas bien, pero no nos quieren dejar cumplir ese propósito de parte de Dios. Dice, ellos querían que el rey Artajerjes viera a Nehemías como un traidor. Ellos lo acusaban y buscaban sembrar el miedo en el pueblo y debilitar el liderazgo de Nehemías. Pero Nehemías le responde con un discernimiento y oración. Nehemías les dice algo. ¿Cómo sabía Nehemías que él estaba mintiendo? ¿Cómo sabía Nehemías que él estaba diciendo la verdad? Que si ese rumor era cierto. Nehemías pudo haber dicho, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Va a llegar ese rumor al rey? Y yo mejor detengo la obra y aquí me quedo. Y quizá muchas veces
con nuestros jefes, siendo trabajadores. Quizá nos ha pasado esta situación. Quizá han inventado esos rumores y han dicho, te voy a acusar con el jefe para que tú no sigas haciendo lo que estás haciendo. Y a veces nos toca tomar decisiones difíciles en nuestras áreas de trabajo o en nuestras áreas o en nuestros hogares, en los cuales van a tener una consecuencia. Pero Nehemías no se dejó intimidar por rumores o críticas, sino él mantenía algo muy importante. Él mantenía su integridad. No permitía que el miedo controlara sus decisiones. No permitía que el miedo controlaba sus acciones o lo que él iba a hacer. En la vida espiritual, cuando el enemigo intente deshabilitarnos o deshabilitar nuestra fe, nosotros debemos resistir con la verdad de Dios. Yo les hice la pregunta, ¿por qué Nehemías sabía que no era verdad este rumor? Porque él sabía en sí mismo su integridad. Él sabía las decisiones correctas que había tomado. Él sabía que todo lo que había hecho hasta este momento era lo que Dios le había dicho que hiciera. Él no se dejó desviar por el temor de qué va a pasar. ¿Por qué? Porque él conocía quién lo había enviado. Y eso es lo que muchas veces nosotros, como seres humanos, olvidamos. Olvidamos cuál es nuestro propósito en esta tierra. Y a veces en situaciones difíciles, ya sea en cualquier aspecto de nuestra vida, tomamos decisiones por el miedo y dejamos que el miedo nos gobierne y hacemos cosas indebidas, cosas que no tienen o donde no está el propósito de Dios. Y es importante que nosotros entendamos, como Nehemías entendía aquí, que estos rumores que habían surgido no eran por causa de él, sino de hecho no hubiesen sido rumores, hubiese sido una verdad. Pero Nehemías sabía quién era. Y viene a mi mente, yo me recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario, estando en el seminario teológico. Se supone que estábamos estudiando la Biblia, estamos estudiando para ser teólogos y conocer más de Dios. Sin embargo, yo me recuerdo que comenzaron unos rumores cuando yo decidí, Señor, por favor, moldea mi carácter, moldea mi carácter. Yo le pedí al Señor que moldeara mi carácter, porque yo tenía un carácter muy distinto al que tengo ahora. Cuando alguien me hacía algo malo, lo primero que buscaba era venganza y devolverlo al doble, y ese era un problema con el que yo siempre me manejaba. En mi trabajo, en mi casa, con mi familia, siempre tenía ese problema, en el cual mi carácter era muy difícil de controlar. Y estando en el instituto, yo me recuerdo que hice esa oración y le dije, Señor, moldea mi carácter. Y a veces nosotros decimos, Señor, dame paz en mi trabajo, Señor, dame tranquilidad. Y creemos que va a venir en un frasquito de paz y nos tomamos el frasquito. Qué paz, qué rico, ¿verdad? Qué paz siento ahora. Y en realidad no es así. En realidad nosotros entendemos lo que es paz porque hemos pasado a través de la tribulación. Sabemos lo que es tener paz porque hemos pasado a través de la angustia. Y cuando yo le decía, Señor, por favor, cambia mi carácter. Quiero tener un carácter correcto ante estas situaciones. Justamente alguien comenzó a decir ahí y a empezar a hablar mal de mí con los directivos. Gracias a Dios el director del instituto era muy amigo mío y teníamos un cartel donde ponían puntos rojos y cada punto rojo significaba una falta. Teníamos que tener 10 faltas y eso meritaba una expulsión. Yo tenía como 20 faltas y no sabía por qué. Y yo hablando con ellos, mi frustración era tan grande porque estaba intentando meter miedo en mí. Yo decía, ¿qué está pasando, Señor? ¿Y si mejor me voy a mi casa? ¿Y si mejor dejo el seminario? ¿Ya para qué vine? ¿Ya para qué estoy aquí? Y si mejor regreso a mi casa. Y comenzaba el miedo por estos rumores, por estos problemas que había en el seminario. Y el enemigo intentaba poner en mi corazón ese temor
Y esa angustia de decir, Señor, yo creo que esto no es para mí. Creo que estoy en el lugar equivocado. Creo que donde tú me pusiste no es el lugar correcto. Yo creo que mejor debería regresar a mi casa y estar ahí y trabajar y, no sé, estar haciendo otras cosas. Pero gracias a Dios mi oración fue contestada. El Señor contestó mi petición y me hizo entender esa paz. Y me dio esa paz en mi corazón, en el cual solo me quedaba confiar, porque entendía que yo no había hecho nada malo y que esto era solo rumores y ataques. Quizá en nuestro trabajo, como les digo, han puesto estos rumores y han querido desviarnos de nuestro propósito principal. Cada uno sabe a lo que se dedica. Cada uno de ustedes sabe qué es lo que hace. Yo no conozco qué es lo que ustedes hacen o a qué ustedes se dedican, la mayoría. Sin embargo, Dios sí conoce lo que ustedes hacen. Y esto es muy importante. Él conocía, Nehemías sabía quién era y sabía lo que Dios le había mandado a hacer. Y él no dejó que el miedo le llegara a su corazón. Ahora, ¿por qué este miedo? ¿Por qué este temor? Vemos el tercer ataque y el más importante. Si nosotros dejamos que el enemigo corrompa nuestro corazón, y era hacerlo pecar. Cuando yo leía esto, dice Nehemías, capítulo 6, versículos del 10 al 14, dice: más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delaía y nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo: reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí: ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? Y él dice muy fuerte: no lo haré. Me di cuenta, el versículo 12, de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Dice: Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanballat han hecho, y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. Aquí está pasando algo muy, muy, muy profundo. Cuando vemos esto, había un falso profeta que intentó engañar a Nehemías. Y esto nos deja algo muy claro. Y no porque tengamos un título quiere decir que la integridad está en nosotros. No, que vemos la posición de este profeta. Todo lo que anteriormente habíamos visto con los ataques, con él sí había funcionado y era un profeta. Era alguien que conocía la ley. Sin embargo, en él sí había sido corrompido su corazón, al punto de querer engañar en la casa de Dios a Nehemías, a decirle: mira, cerremos todo, escondámonos, ocultemos porque vienen a matarte, con tal de retenerlo en ese lugar. Pero había algo que él tenía, que Nehemías tenía, que él no tenía, y era integridad. Nehemías era un hombre íntegro, un hombre que en su posición de trabajo sabía lo que tenía que hacer. Era un hombre recto, era un hombre que sabía discernir cuando estos ataques venían de parte del enemigo. Y esto nos hace entender, no porque alguien me diga que es profeta quiere decir que tenga la verdad absoluta, sino debemos ir a lo que dice la palabra de Dios, que es nuestra arma. Cuando a nosotros viene alguien y nos dice: mira, deja eso que estás haciendo ahí, mejor vente con nosotros y hagamos otras cosas que no son conforme a nuestro propósito. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Somos íntegros en nuestro trabajo a manera de hacer la tarea que nos encomiendan?
o preferimos enfocarnos en otras cosas y no cumplir nuestro propósito. Vemos cómo este ataque parecía un consejo lógico. Si estaban buscando matarle, sus enemigos, pues era lógico que se escondiera, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que me lo dijo un amigo mío, y él decía: no hay peor mentira que la que está más cerca de ser una verdad. No hay peor mentira que la que está más cerca de ser verdad. Él no estaba mintiendo diciendo que lo querían matar, porque los enemigos sí querían hacerle daño. Pero lo que él estaba mintiéndole era en cómo él quería detener la obra de Dios, porque su corazón se había corrompido. El profeta o la profeta había dejado de ser íntegro en su trabajo. Él había dejado de ser íntegro en lo que Dios le había enviado a hacer. Él había dejado de ser íntegro en todas las cosas que como profeta tenía que hacer. Y su corazón se había corrompido. Y su corazón se había alejado tanto de Dios que llegó al punto de pecar. Y es ahí donde nosotros debemos de cuidar nuestro corazón en todas las áreas de nuestra vida. Como les digo, no sé a qué se dedican todos, pero sé que todos tienen un trabajo, todos tienen algo que hacer. Y es importante de que todos entiendan su integridad, de que todos entiendan cuál es el propósito. Porque a veces somos Nehemías y sí, qué triste, todos me atacan, yo soy la víctima, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros somos Tobías, somos Sanbalat, somos Semanías, que han perdido su integridad. Quizá es muy fácil decir: todos me atacan en este lugar, en mi trabajo, no me llevo bien con todos, todos hablan mal de mí. Pero nos hemos puesto a pensar que quizá, no digo que sea cierto, pero quizá nosotros hemos sido quien ha enviado esos ataques. Que nosotros hemos quizá sido esas personas que hemos querido sembrar temor en las otras personas para que ellos no cumplan su propósito, solo porque quizá Dios los está utilizando de una manera diferente a la que me está utilizando a mí. O quizá vemos como alguien, Dios lo está elevando en su propósito y está haciendo muchas cosas que Dios le envió y qué bonito, y a nosotros comienza a entrar ese celo, a decir: porque a él las cosas le van bien y a mí no, porque a él Dios sí lo usa y a mí no. Y empiezan los ataques. Muchas veces quizá hemos sido como Tobías o Sanbalat o el profeta Semanías, y vemos cómo si no estamos cuidando nuestra integridad, vamos a llegar a un punto en el cual nos encontremos tan alejados del propósito de Dios, ahí en donde quiera que estemos, al punto de pecar. ¿Qué hubiese pasado si Nehemías hubiera creído todos estos ataques que él hubiese tenido? Quizá la obra hubiera llegado a un punto donde casi se cumple el propósito, casi es un éxito. Y ese casi es lo que marca una diferencia. Yo casi serví a Dios en un ministerio. Yo casi llegué a ser un buen líder. Yo casi por perder mi integridad me quedé en esa posición en donde quiera que el Señor me haya puesto. Pero la respuesta de Nehemías fue muy firme. Nehemías dice: ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? Y él dice: no lo haré. Descubrió que el profeta había sido sobornado por sus enemigos para hacerlo pecar. Miren, en el trabajo, a veces la presión que nos rodea, la presión que hay a nuestro alrededor, quizá no por nosotros mismos, pero la presión de quizá necesito más dinero, mi economía no está tan bien, necesito más posición,
o incluso hay personas por encima de nosotros en el liderazgo, que esa presión nos hace a comprometer nuestra honestidad. Pero la integridad vale más que cualquier éxito temporal en esta vida. El éxito es temporal, pero la integridad es lo que va a marcar nuestro corazón y nuestra posición en la vida. Nehemías sabía sus valores en la sociedad. Nehemías sabía el tipo de persona que él era. Nehemías sabía cuál era el propósito que Dios tenía con él. Por eso fue que toda la presión externa que Nehemías tenía no le dejó, no permitió que se comportara a la manera que ellos se comportaban. Vemos el ejemplo del profeta. Él sí dejó que todas estas situaciones entraran en su corazón y lo apartaran del propósito de Dios. Y él no dejó que ese temor lo llevara a tomar las decisiones erróneas o aprovechadas en su trabajo. Porque van a haber situaciones difíciles que en el trabajo nos van a pedir hacer, que van en contra de nuestra integridad. Vamos a tener momentos difíciles en nuestra vida en las cuales la presión nos va a querer hacer tomar decisiones que van en contra de las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Pero Nehemías sabía quién era y Nehemías sabía quién lo había enviado. Y algo que aprendí de Pastor Moon, y él decía, cuando nosotros perdemos nuestra integridad es porque dejamos de tener nuestra fe en Dios. Cuando nosotros desviamos nuestra mirada de quién es Dios, perdemos nuestra integridad y empezamos a poner toda nuestra confianza en el dinero, en las cosas materiales, en los negocios, en la posición o en el renombre o en los deseos de este mundo. Pero cuando nosotros tenemos fe en Dios, conocemos quién es Dios y conocemos a qué Él nos ha llamado y conocemos para qué Él nos ha traído a esta tierra y para qué Él nos ha puesto en este lugar. No todos estamos llamados a ser líderes dentro de una iglesia, pero sí hemos sido llamados a ser esposos, sí hemos sido llamados a ser padres de familia, sí hemos sido llamados a ser jefes, sí hemos sido llamados a ser buenos empleados, sí hemos sido a demostrar una integridad como hijos de Dios en el lugar donde estemos, en lo que sea que hagamos, y a no dejar que el enemigo a través de esos ataques corrompa nuestro corazón al punto de hacernos pecar. Y es por eso que nosotros le pedimos al Señor que cuide nuestro corazón de qué es lo que vamos a hacer. Anoche teníamos visita en nuestra casa y llegó un amigo pastor que es amigo de nosotros y él estaba pasando por una situación similar. Yo decía, Señor, ¿cuál es el punto principal de esta prédica? Y ayer como a las 10 de la noche que estábamos cenando en casa con el pastor nos contaba la situación que él estaba pasando. Habían unas personas dentro de la iglesia en las cuales estaban intentando echarle de la iglesia. Y cuando todos veíamos la situación, Kat hizo la pregunta y le dice, pastor, ¿y tú cómo te sientes? Y quizá en esa situación nosotros esperábamos, me siento enojado, me siento mal, me siento incómodo, me siento enojado. Sin embargo, la respuesta del pastor, y yo le pedí permiso a él para compartir esto, y él decía, está bien, porque ayuda mucho a la prédica, y él decía, pues yo estoy tranquilo, estoy en paz. ¿Por qué? Porque conozco quién fue el que me llamó esa noche, quién fue el que me trajo hasta aquí y quién fue el que me dio ese llamado. Yo conozco quién es Dios, yo conozco que Él fue el que me llamó y conozco también cuál es el propósito que Él quiere que yo cumpla. Si en algún momento tengo que salir,
voy a salir porque sé que mi trabajo ha sido honesto, porque sé que mi trabajo ha sido correcto. Y si tienen que echarme porque hice lo correcto, está bien, porque sé mi integridad y conozco mi integridad. Y fue una enseñanza para nosotros, fue una enseñanza tan profunda para nosotros, porque entendíamos que cuando dejamos de confiar en Dios, comenzamos a justificar nuestras decisiones incorrectas. Y cuando dejamos de confiar y de entender lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y a dejar que el miedo por la presión nos desvíe del camino, ponemos en peligro nuestra integridad y dejamos de conocer quién es Dios y dejamos de conocer quién fue el que nos llamó. Entonces, la integridad es nuestra mejor defensa. Dice el versículo 14, oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanbalat han hecho. Y recuerda a la profeta Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados y se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda ¿de quién? De nuestro Dios. Amén. El enfoque en su misión era tan importante. El discernimiento también era muy importante y la integridad inquebrantable no comprometió su fe en Dios. ¿Por qué? Porque esta última frase dice, se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Y es muy importante que nosotros entendamos que todo lo que tenemos en esta tierra no es nuestro, que todo lo que tenemos, nuestra morada no está en esta tierra. Nuestra vida eterna es lo más importante y es importante que no comprometamos nuestra integridad por las cosas de este mundo. ¿Qué decisiones vas a tomar en tu trabajo? ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida cotidiana? Porque qué fácil, esto va a ser un poco duro, pero qué fácil es ser íntegro en un lugar donde hay más personas que buscan ser íntegros o que están buscando ser íntegros. Qué fácil es estar en un lugar donde todos vamos caminando en el mismo lugar. Y qué lindo es levantar nuestras manos, alabar a Dios y decir, Señor, usa mi vida, usa mis manos. Y donde todo el mundo te puede ver. Pero ¿qué pasa en ese lugar donde nadie te puede ver? Donde nadie te ve. Donde las decisiones que tomas estás solo tú. Qué fácil es ser íntegro en un lugar donde todos te ven. Pero qué difícil es ser íntegro en donde nadie te ve. ¿Qué pasa en esas situaciones donde nadie más está observándote? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que está puesto en tu corazón? Lo importante es que nosotros entendamos que todo lo que Dios nos mandó a hacer no es por nuestras propias fuerzas, no es por lo que nosotros podamos lograr, sino como aquí dice, cuando se enteraron los enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados. Procuremos que nosotros no sean los que terminemos así, sino dice, se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de Dios. Nehemías sabía que esto era obra de Dios y no de él mismo. No, él no buscó decir, ya terminé la obra, ya terminé todo lo que hice, todo esto fue gracias a mí. No, Nehemías entendía que todo esto era por la obra de Dios. Ahora, ¿cómo te defiendes cuando enfrentas ataques en el trabajo o en tu fe o en tu vida cotidiana? ¿Reaccionas con temor o te mantienes firme en Dios? ¿Reaccionas tomando decisiones incorrectas o dejas en manos de Dios que Dios obre en tu vida? Mientras alguien me acompaña con el piano, quiero hacerles unas preguntas importantes para reflexionar
si vemos nosotros al final que el primer ataque puede ser distracción, nosotros debemos mantener el enfoque. Cuando nosotros vemos que hay ataque de mentiras y querer implantar temor, nosotros debemos tener el discernimiento, saber qué es lo que Dios nos mandó a hacer, saber cuál es nuestro trabajo y procurar de que cuando el enemigo quiera atacarnos, haciéndonos pecar, nosotros vivamos con integridad. Mantengamos esa integridad en cualquiera que sea el área de nuestra vida, no solo en el área ministerial, también en el área secular, también en lo que pasa en mi cabeza, también en lo que pasa en mi corazón, también en mis emociones. Debo de ser íntegro, así como Nehemías lo hizo. Pero una de las preguntas que vienen a mi corazón es: ¿cómo mantienes el enfoque en el propósito que Dios te ha encomendado en tu ministerio, en tu trabajo, en tus negocios o en tus relaciones cotidianas? ¿En qué momento hemos sido nosotros la fuente de distracción o desvío para alguien más? Quizá en algún momento nosotros hemos sido ese obstáculo. Quizá hemos contribuido, ya sea con intención o involuntariamente, a propagar malos entendidos o engaños que puedan sembrar esa confusión a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de equipo o en nuestro lugar. Quizá nosotros hemos sido Sanbalat, o hemos sido Tobías, o hemos sido estos personajes y no hemos cuidado nuestro corazón en integridad. Quizá en ocasiones hemos juzgado o hemos atacado a otros comprometiendo su integridad y su debilidad en su fe. Pero ¿qué cambios podríamos hacer hoy? Si en algún momento nosotros hemos sido esa piedra de tropiezo para nuestros enemigos, es momento en el cual nosotros podamos decirle: Señor, perdóname. Señor, transforma mi corazón. Señor, ayúdame a enfocarme en lo que tú me has llamado a hacer en esta tierra. Señor, ayúdame a ser un hombre, a ser una mujer, a ser un joven íntegro en mis decisiones, íntegro en mi vida espiritual, íntegro en mi trabajo, íntegro en mis negocios, íntegro en las decisiones que tengo que hacer como jefe o como empleado, íntegro en cada una de las áreas de mi vida. Pongámonos de pie y si quizá también estamos pasando por esa situación donde hay alguien que esté atacándonos, pongámonos a pensar y respondamos la primera pregunta: ¿cómo nos defendemos? A veces queremos gritar más alto, a veces queremos atacar más fuerte, a veces nuestro corazón se llena de odio, amargura o rencor. Pero hoy entendemos que no es lo que nosotros podemos hacer, que no es lo que yo con mis fuerzas o de la manera en que yo puedo responder, sino cómo te defiendes ante estas situaciones, cómo te defiendes ante estos momentos de dificultad. Es algo muy importante, en lo cual nosotros podemos pedirle al Señor: hoy, Señor, cuida nuestro corazón de no pecar. Cuida nuestro corazón de no caer en ese momento en el cual podamos estar tan alejados como este profeta o esta profeta que intentaba engañar a Nehemías, el cual su corazón sí se dejó corromper y estuvo tan alejado de Dios que quizá, o al punto en el cual llegó, fue el pecado. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra integridad, cada uno de nosotros, como Nehemías lo hizo. Así voy a pedirle que al grupo de alabanza que podamos entonar esta alabanza y que podamos escudriñar en nuestros corazones. Cada uno
Hay un versículo en la Biblia, no recuerdo muy bien dónde es, pero viene a mi mente ahora y dice: examínese cada uno y vea en su corazón si hay algo en lo cual hemos estado erróneos o hemos tomado decisiones incorrectas, o quizá en algún momento hemos perdido nuestra integridad como hijos de Dios. Examinemos hoy nuestro corazón y digámosle: Señor, tú que lo conoces todo, tú que conoces nuestros pensamientos, tú que puedes ver lo más profundo de nuestro corazón, ayúdanos a mantenernos firmes y enfocados en tu propósito. Ayúdanos a mantenernos firmes y a discernir, Señor, y a entender qué es lo que tú quieres para nosotros. Pero también, Señor, ayúdanos a mantener nuestra integridad. Tomemos un tiempo ahí, inclinemos nuestro rostro y tomemos este tiempo para decirle al Señor y examinar nuestros corazones. Antes de terminar, quiero compartir una pequeña visión. El jueves que estábamos orando en la mañana en la oración matutina, la hermana Yisho compartió una visión de que en la ciudad de Cobán varias iglesias se estaban levantando para empezar a transformar, a cambiar nuestra ciudad. Pero antes de que ella compartiera esa visión, tenía otro mientras estaba orando. Mientras estaba orando por Pastor Ferry, su prédica, nuestra iglesia, y empecé a ver llamas en la ciudad, llamas por todas partes. Y sentí que esas llamas representaban a cada persona, cada miembro de Iglesia La Gracia. Y me hizo recordar de este refrán: la mejor ofensa es la mejor defensa. Y lo que habló Pastor Ferry es exactamente eso. Para que nuestras llamas puedan arder fuertemente y podamos ser esas llamas que traen el amor y la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos en vivir esas vidas de integridad. Porque el momento que Dios empieza a utilizarnos, a utilizarte a ti, a traer un cambio en tu lugar de trabajo, a utilizarte a ti, a ser esa persona positiva, esa persona honesta en tu lugar de trabajo, la gente va a empezar a criticar, va a empezar a buscar tu pasado, va a empezar a buscar las decisiones que has tomado. Y si no has vivido una vida de integridad, esa llama se va a desaparecer. Esa llama ya no va a tener potencia, ya no va a tener calor por tu vida de falta de integridad. Es por eso que para que podamos prender esta ciudad en llama, una llama espiritual, la llama del Espíritu Santo, tenemos que esforzarnos en vivir con integridad, para que cuando la gente nos ponga a prueba, esa llama pueda arder más y pueda traer ese cambio, quemar todo lo que es malo y poder reconstruir lo bueno. Amén. Esta mañana quiero animarlos. Si se sienten culpables, mal, porque reconocen que no han vivido vidas de integridad, han tomado malas decisiones en sus negocios, en sus vidas, hoy les quiero decir: Jesús te ama, Jesús te perdona, Jesús te da otra oportunidad para que empieces a hacer cambios en tu vida, en tu negocio, en tu familia, para que así, aunque luego la gente te critique, tú digas: sí, yo reconozco, fui pecador, sí, yo engañé, sí, yo estafé, sí, yo dije mentiras, pero Jesús me ama, me ha perdonado y me ha cambiado y ahora soy diferente. Amén, amén. Y así, iglesia, es como vamos a poder transformar esta ciudad. Así es como vamos a poder traer la llama del Espíritu Santo y traer ese avivamiento y poder restaurar nuestra ciudad, nuestras familias. Pongámonos esa integridad, como dijo el pastor William, y dejemos que Cristo sea el que construya el resto. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que tú has compartido este día. Te damos gracias por ese llamado a vivir una vida de integridad, para que cuando llegue el momento que tú nos utilices, que tú quieras usar nuestras vidas, podamos pararnos con confianza y decir: sí, yo soy una persona que ha vivido una vida íntegra y no me importa lo que la gente diga, no importa cómo la gente me critique, no importa las mentiras que digan sobre mí.
Yo voy a decir la verdad, yo voy a compartir la verdad, yo voy a traer ese mensaje de esperanza a las personas. Y Padre, te damos gracias que aunque nosotros hayamos cometido errores, que aunque nosotros hayamos pecado, te damos gracias que tú nos perdonas, que tú nos das una segunda oportunidad y que aún así nos puedes redimir, aún así nos puedes utilizar, oh Dios, para tu honra y tu gloria. Así que Padre, te pedimos, oh Dios, que tú puedas utilizarnos para que podamos ser esas llamas que van a quemar todo lo malo, van a quemar todo lo corrupto, van a quemar todo lo injusto, todo el abuso que existe alrededor, toda la injusticia, toda la corrupción, y podamos comenzar de nuevo reconstruyendo las murallas de nuestra ciudad con honestidad, con verdad y con integridad. Gracias, oh Dios, por el llamado que tienes para nuestra ciudad. Ayúdanos a ser valientes, a no escaparnos, pero a tomar, oh Dios, esas armas y poder luchar por esta ciudad que tanto amamos, oh Dios. Te damos gracias, oh Dios. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén, amén.